Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a continuar viendo textos fuera de contexto. Y en esta oportunidad vamos a estar no solamente metiendo un texto fuera de contexto, sino que también vamos a analizar un poco un texto que se repite muchas veces en el mundo cristiano. Pero más que todo a modo de una frase, más o menos a modo de un término. Y este texto, que a lo mejor muchos no identifican siempre en dónde está la cita, pero sí es muy común la frase en medio de los cristianos. Y le voy a decir que la frase es: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Esta es la frase que, bueno, eso sí ya le suena bastante familiar porque se escucha continuamente, ¿no? Lo escuchamos a veces en la boca de los predicadores, a veces lo escuchamos en la boca de los hermanos dentro del entorno cristiano y siempre se escucha esta frase, ¿no? La frase de mi pueblo perece, también algunos dicen mi pueblo perece por falta de conocimiento, o algunos simplemente dicen como la cita lo dice, que es mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero para aquellos que no sabían en dónde se encontraba la cita de esta famosa frase que se repite pues de manera muy continua en el mundo cristiano, eso lo encontramos en Oseas capítulo 4, el versículo 6. Oseas está ubicado en el Antiguo Testamento, forma parte de los libros de los profetas menores y está allí. Oseas capítulo 4, el versículo 6. Y completamente voy a estar leyéndoles la cita. La cita dice en Oseas 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que es lo que dice el texto de manera completa, ¿no? Pero estamos más habituados o estamos más acostumbrados a solamente la primera frase o la primera parte de ese texto. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero ¿qué vamos a hacer en esta enseñanza o en este video? Y es que vamos a estar analizando el trasfondo o el contexto de ese texto. Como ya hemos venido enseñando en videos anteriores, todo texto nace dentro de un contexto. De hecho, el contexto es el que origina dicho texto. Así que es muy importante que si nosotros queremos analizar un texto, si nosotros queremos hacer una exégesis correcta en un texto, pues nosotros no podemos dejar a un lado el contexto y simplemente hacernos las ideas que nosotros pensamos sobre ese texto. Así que vamos a estar analizando Oseas 4:6 y que vamos a tratar de sacar del contexto del texto de Oseas capítulo 4 versículo 6. En primer lugar, vamos a ver las consecuencias que había en ese momento en el pueblo de Israel a causa de la falta de conocimiento. Y en segundo lugar, vamos a ver quiénes eran o quiénes fueron los responsables de esa falta de conocimiento. Porque si ve que el día de hoy repetimos esta frase y es como si fuera una frase, es como si fuera una lamentación, ¿no? En el mundo cristiano, simplemente en algún momento por X o alguna circunstancia, simplemente decimos, oh, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los pastores también a veces también lo dicen, ¿no? Los pastores dicen en algunos momentos, oh, porque la Biblia dice, o simplemente dicen, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y pareciera que esa frase solamente es una frase para lamentarnos, pero pareciera que a veces no nos preguntamos, pero ¿quién es responsable? ¿Quiénes son los responsables de que el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento? ¿Cuáles son las consecuencias que hay
cuando un pueblo tiene falta de conocimiento. En este caso puntualmente estamos hablando de falta de conocimiento de Dios, falta de conocimiento de la palabra de Dios. Así que en Oseas capítulo 4, en el contexto de ese libro, pues sí, de ese capítulo, perdón, pues sí encontramos las consecuencias y también encontramos también los responsables de que el pueblo haya sido destruido por falta de conocimiento. Le voy a leer también Oseas capítulo 4, el versículo 6, este texto que estamos analizando en este video, pero en la traducción en lenguaje actual me llamó la atención un poco como lo dice en esta traducción. Fíjese que dice Oseas 4:6, versión traducción en lenguaje actual, dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Creo que la traducción lenguaje actual ya nos arroja por lo menos una señal más clara que la traducción Reina Valera acerca de quiénes son los responsables de que el pueblo se esté muriendo por falta de conocimiento. Pero vamos a entrar un poco más en la exégesis de este capítulo 4 del libro de Oseas. Antes quiero simplemente darle algunos datos de quién fue este profeta, ¿no? El profeta Oseas, pues es este famoso profeta que también lo conocemos porque en su momento Dios pues le envió a casarse con una mujer infiel, una mujer llamada Gomer, ¿verdad? Una mujer de la mala vida. Y el Señor pues envía a este profeta a llevar adelante una profecía simbólica, pero a través de su propia vida, ¿no? De estar casándose con esta mujer de mala vida, una mujer infiel, como lo fue Gomer. Y bueno, esto tenía que ver con una profecía, ¿no? O la ilustración del dolor que sentía el Señor por la infidelidad del pueblo de Israel con él. Entonces, todo lo que estaba viviendo Oseas de manera literal con esa esposa infiel con la cual Dios le había mandado a unirse, representaba todo el dolor, toda la angustia, todas las calamidades, todas las tristezas que el Señor también experimentaba por ver cómo su pueblo Israel era un pueblo infiel, era un pueblo que se iba tras dioses paganos, era un pueblo que todo lo querían adorar, pero no adoraban al Señor, no dejaban la idolatría, no dejaban de seducirse con las cosas que había allí, con los pueblos paganos en la tierra de Canaán. Y bueno, este profeta fue muy reconocido por aquello, pero también Oseas es un profeta que profetizó al reino del norte. Sí, acá estamos hablando de que Oseas va a profetizar, o todo lo que está diciendo se lo está diciendo al reino del norte, aquel reino que, como bien ustedes saben, pues los reinos de Israel se dividieron, 10 se fueron para el lado norte y se le llamó el reino del norte, y también se le conocía como Israel. Y tenemos las dos otras tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se quedaron en el lado sur y se le conoció como la tribu de Judá. Así que la profecía puntual o la enseñanza esta exhortación que el Señor pues va a enviar a través del profeta Oseas, pues lo encontramos que va directamente al pueblo de Israel, un pueblo infiel, pero también acabamos de saber que era un pueblo que estaba pereciendo por falta de conocimiento. Y cuando hacemos historia, por factor de tiempo en estos videos, pues no les comparto todo el trasfondo, pero cuando hacemos historia sabemos que a partir de la separación de estas dos tribus o de estos dos reinos, pues usted sabe que el primer rey que tuvo el reino del norte fue Jeroboam, hijo de Nabat. Y bueno, bien, si usted lee la historia,
en los libros de los reyes y en los libros de crónicas, usted va a ver cómo este rey pues sencillamente pues soltó al pueblo en la idolatría más terrible que hay. Este rey Jeroboam hizo 2 becerros, uno lo colocó en Betel, otro en Dan, y así el pueblo se fue desligando totalmente del conocimiento del verdadero Dios. Pero esto también se fue agudizando conforme pasaron los años, conforme se fueron levantando reyes y reyes y reyes. Una particularidad que tuvo el reino del norte es que no tuvo, pero ni siquiera un rey que hizo lo bueno delante de Jehová. Sobresalen reyes terribles como Acab, el mismo Jeroboam, Omri, el papá de Acab, pero nada, no hubo uno que realmente marcara la diferencia en torno a buscar al Señor. Así que para el momento que Oseas está profetizando, pues es indudable que todo lo que vamos a leer acá en Oseas capítulo 4, voy a estar leyendo de versículo 1 hasta el 6, todo lo que vamos a leer acá pues es un fiel reflejo de que verdaderamente el pueblo de Israel estaba en esas condiciones, y estaba porque no había conocimiento de Dios. Entonces vamos a ver las causas. En primer lugar, vamos a ver las causas que suceden cuando no hay conocimiento de Dios, y vamos a tratar de traer esto, ¿no?, a nuestro tiempo, al tiempo de la iglesia, y vamos a ver si realmente nosotros para este tiempo estamos sufriendo de las mismas circunstancias o de las mismas consecuencias, porque también para este tiempo hay muy poco conocimiento de Dios. No diría que no hay ninguna, pero definitivamente cada día más, con mucha tristeza lo digo, cada día más las Biblias se cierran en las iglesias, los púlpitos están siendo deformados para enseñar un montón de cosas que no son las que el Señor mandó, y eso pues trae como consecuencia que se está levantando un pueblo cristiano que no tiene conocimiento del Dios de la Biblia. Vamos a leer entonces ahora sí Oseas capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 6. Voy a estar leyendo. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Ahora viene el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y acá tenemos el famoso versículo 6, pero que ahora lo acabamos de leer dentro de su contexto. Y dentro del contexto es bastante lamentable, porque lo que podemos ver, hermanos, es que la situación de Israel era realmente caótica. La inmoralidad, como el pueblo, el día a día, la tierra como tal. Fíjense qué interesante el versículo 2. El Señor hace un diagnóstico espiritual del pueblo y dice: lo único que hacen es perjurar, mentir, matar, roban, adulteran, homicidio tras homicidio sucede. Y es increíble pensar que estas cosas se estén pasando en el día a día del pueblo de Dios. Es decir, Dios no podía quedarse indiferente ante tal magnitud de inmoralidad, ante tal magnitud de degradación espiritual, ante tal magnitud de apostasía que estaba sucediendo en medio del pueblo. Y yo creo que vale la pena reflexionar. Y sin duda
en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, no estamos viviendo cosas muy diferentes a lo que estaba aconteciendo en el reino del norte en aquellos días por falta del conocimiento. Porque si hay algo que se ha instalado de manera increíble dentro de las iglesias en este siglo XXI, es el pecado, hermanos. El pecado ha encontrado lugar, pero tremendamente, en el seno de muchas iglesias, en el seno de muchos ministerios, pastores reconocidos con mucho renombre, con muchas placas, con muchos viajes, con muchos títulos. Luego pues explota la bomba o el pecado les estalla en la cara y usted empieza a descubrir vida de fornicación, vida de adulterio, vida de un montón de cosas que están pasando y no están pasando en el mundo. No están pasando necesariamente, o sí están pasando en el mundo, pero no estoy hablando de las que están pasando en el mundo. Estoy hablando que estas cosas están pasando dentro de la iglesia. Están pasando en las iglesias. Casamiento, divorcio, recasamiento, todo tipo de pecado que el mundo practica y que practicaba siempre. Hoy en día vemos muchas iglesias o vemos dentro de muchas iglesias las mismas prácticas tal cual como el mundo. Y es bastante preocupante porque la causa, que es lo que el Señor luego va a decir en el versículo 6, por eso que el Señor en el versículo 6 no dice, mi pueblo está siendo destruido. Fíjese que no dice eso, no dice mi pueblo se destruirá. No, el texto dice, mi pueblo fue destruido. Destruido, ¿por qué? Porque entonces el Señor más adelante lo que está haciendo en este capítulo también es decirle que viene el juicio. Recuerden que finalmente el reino del norte es invadido por el imperio asirio, se lo llevan a Siria y literalmente traen un montón de extranjeros ahí en el reino de Israel y así terminó siendo destruido el reino del norte. El reino del norte cayó mucho antes que cayera el reino del sur. Eso lo puede ver ahí en las historias bíblicas, pero el reino del norte fue destruido y acá lo que el Señor a través de Oseas va a dejar constancia es que no fueron destruidos porque Dios es malo, porque Dios simplemente se empecinó o Dios simplemente se encaprichó con ellos. No, fueron destruidos porque su vida no agradaba a Dios y su vida no agradaba a Dios porque no tenían conocimiento de Dios. No entendían doctrina. No entendían que la palabra de Dios no es solo para leerla, la palabra de Dios es para ponerla por obra. Y algo similar pasa en este tiempo. En este tiempo pasa lo mismo. Yo conozco mucha gente que son muy buenos, son muy expertos en dar taller de santidad. Pero luego tú ves sus vidas y su vida no refleja la santidad que sí dan en esos talleres, ¿no? Y pasan este tipo de incongruencias dentro del cuerpo de Cristo. Sí, conocemos muchos buenos predicadores, conocemos gente que cuando sube al púlpito es como que el púlpito lo transforma, ¿no? Les cambia el chip y se vuelven tremendos predicadores y usted lo ve allí, pero luego su vida, su día a día, su rutina continua y diaria no refleja nada de lo que ha predicado, no refleja nada de lo que realmente dice creer. Así que yo creo que en este sentido también tenemos un pueblo que está siendo destruido y que finalmente va a ser destruido si no procedemos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento pasa en este tiempo, hermanos, por volver a la palabra de Dios. El arrepentimiento de la iglesia en el siglo XXI pasa por volver a la Biblia, por volver a la palabra de Dios como única regla de fe, como único libro de conducta, como único ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Y como modelo de iglesia, la iglesia que el Señor nos dejó en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia en este siglo tiene que volver a apuntar a estas cosas. Si no apunta a estas cosas, pues también la destrucción para muchos que se dicen cristianos es inminente, porque la verdad es que sin conocimiento de Dios, sin revelación de la palabra de Dios para transformar
tu vida, mi vida, pues eso del término de cristiano muchas veces pasa más de una frase. Muchas veces es más que una frase. Y es lo que está sucediendo acá. El Señor dice, mira, ustedes están matando, están robando, están hurtando, están pecando descaradamente. ¿Y la razón cuál es? No tienen conocimiento, no tienen idea de la santidad. El día de hoy nada más piense un poco. Le invito a que usted que está del otro lado y me está escuchando, me está mirando, analice un poco cuándo fue la última vez que dentro de su iglesia usted escuchó un sermón sobre la vida de santidad. O usted escuchó una serie sobre la vida de santidad. ¿Cuándo fue la última vez que dentro de su congregación se habló de que el cristiano no debe amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una prédica en Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted escuchó el evangelio pero con cruz? Porque hoy se quiere predicar un evangelio sin cruz y ese evangelio sin cruz no es el evangelio de la Biblia. Así que cuando hablamos de la falta de conocimiento, no era algo que solamente adolecía el pueblo de Israel en su momento. Yo creo que también es algo de la cual la iglesia en este tiempo también le falta conocimiento, y es la razón de toda la tragedia que estamos viviendo. Así que las consecuencias de la falta de conocimiento es finalmente destrucción. Pero antes de la destrucción es una serie de calamidades. Es una serie de calamidades. Ahora, lo importante acá, para cerrar un poco el contexto de toda esta historia de Oseas 4:6, lo importante acá es que el Señor va a sacar a la luz de que también habían algunas personas que tenían la responsabilidad de impartir el conocimiento, que tenían la responsabilidad de que ese conocimiento saliera de un lugar y llegara al pueblo. Tenía que haber había unas personas que estaban responsables de enseñarle al pueblo la ley de Dios, de modo que el pueblo la conociera. Y ahí es donde entra la parte de los sacerdotes. Como bien algunos saben, otros no, los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían varias funciones. La función principal obviamente era ministrar las ofrendas, recibir el macho cabrío, recibir las ovejitas y hacer los sacrificios estipulados para el momento. Era parte de la función principal del sacerdote. Otra función que tenían los sacerdotes era enseñar la ley de Jehová. Era parte de la función de los sacerdotes. Lo vemos en ejemplos como Elí, lo vemos en ejemplos como Samuel, lo vemos en ejemplos como Aarón. Es decir, tenemos ejemplos desde Aarón, que es el primer sacerdote del pueblo de Israel. Tenemos el ejemplo de que el sacerdote también tenía la responsabilidad de no solamente ministrar los sacrificios, sino también enseñar la ley de Jehová. Enseñar la ley de Jehová. En algunos momentos de la historia, también el Señor ha tomado sacerdotes como Natán para darle funciones de profeta, y el mismo Samuel. Entonces estamos hablando de que los sacerdotes tenían varias funciones en el Antiguo Testamento: ministrar los sacrificios, fungir como profeta en el momento que fuera requerido, pero también enseñar la ley de Jehová. Entonces, en Oseas 4:6 vamos a ver que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, sí, pero no solamente fue que el pueblo rechazó el conocimiento, sino también los sacerdotes rechazaron el conocimiento. Y si el sacerdote no le interesa el conocimiento de Jehová, ¿quién se lo va a transmitir al pueblo? ¿Quién se lo va a enseñar al pueblo? Y acá rápidamente podemos saltar a nuestro tiempo. Si los mismos pastores no les interesa la Biblia, o la mayoría de los pastores de este tiempo, no les interesa profundizar en la palabra de Dios,
no les interesa, como decía Pedro y Juan en Hechos capítulo 6, no podemos dejar la palabra de Dios sin la oración para ponernos a servir las mesas. Es decir, pastor no puede ser diácono y diácono no puede ser pastor. Pero estas cosas el día de hoy a muchos pastores no les interesa. De hecho, tenemos un montón de pastores que están en ejercicio y no conocen las escrituras. Y no la conocen porque no se esfuerzan en aprenderla. Porque, gloria a Dios, nosotros tenemos la escritura disponible. La palabra de Dios está disponible. Cerca de ti está la palabra, dice Romanos. Ahí está la palabra de Dios, ahí la tenemos. Lo que faltan son ganas. Lo que faltan es interés. Lo que falta es entender la responsabilidad que tenemos cuando tenemos un pueblo delante de nosotros, esperando ser alimentados con la palabra de Dios, y que muchas veces no se les alimenta a ese pueblo con la palabra de Dios. Se les da caramelos de psicología, se les da dulce de psicología o de anécdotas personales, pero no se les da la palabra de Dios. Y en ausencia de la palabra de Dios, pues vemos todas estas consecuencias que también nosotros podemos observar. Así que, avanzando un poco más, pues tenemos que entonces ver, ¿no? En Oseas 4 versículo 6, vemos a lo mejor dos realidades. Cuando tomamos todo el contexto, vemos dos realidades. Primero, hay consecuencias cuando hay falta de conocimiento. Sí, hermanos, hay consecuencias. Eso de pensar que usted puede ser cristiano sin conocer las escrituras, sin perseverar en la palabra de Dios, sin tener conocimiento del Dios de la Biblia, eso de pensar que usted puede empezar una vida cristiana y terminar una vida cristiana y llegar al cielo y ver al Señor cara a cara sin haber conocido nada del Señor, acá está totalmente equivocado. Eso no es posible. No hay manera que esto sea posible. El conocimiento de Dios es vital para usted poder transitar el camino angosto que le va a terminar llevando a la vida eterna. Es decir, ya por ahí puede sentir la necesidad de que sí, si usted no quiere perecer como perecieron en aquellos días esta gente en el reino del norte en los días de Oseas, pues hermano, vuélvase a la palabra de Dios. Iglesia, vuélvase a la palabra de Dios. Pero pastores, vuélvanse a la palabra de Dios. Porque cuando decimos la frase, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, también es siempre recordar quiénes son los responsables de esto. ¿Quiénes son los responsables? Es como tomo un ejemplo rutinario. Si usted está acá, estoy aquí, perdón, estoy aquí en este momento grabando este video, y de pronto se me va la luz, me quedo sin luz. ¿Qué hago? Bueno, me quedé sin luz. Es el evento que me acaba de acontecer. Pero ¿cuál va a ser mi siguiente paso? ¿O qué es lo que yo voy a hacer? Voy a llamar a la empresa que provee la luz. ¿Sí o no? Voy a llamar a la empresa que provee la luz para preguntarle, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué me quedé sin luz? ¿Por qué no tengo luz? Y la empresa que provee la luz y que yo mensualmente le pago la luz, va a tener que asumir la responsabilidad. Sí, la empresa es la responsable de por qué yo no tengo luz. Así que con esta analogía les doy a entender que sí, la falta de conocimiento en el pueblo de Dios es una calamidad, pero hay responsables de esa falta de conocimiento. Hay responsables, y acá puntualmente, directamente, el Señor apunta a los sacerdotes en Oseas capítulo 4, en el contexto del 1 al 6. El Señor apunta a los sacerdotes. Dice, ustedes no enseñaron al pueblo. Ustedes mismos desecharon el conocimiento. Ustedes mismos se negaron a conocerme y tampoco le enseñaron al pueblo a conocerme. Por eso van a ser destruidos. Por eso va a venir esto, va a venir aquello. Si usted sigue leyendo de versículo 6 en adelante hasta la parte final, le recomiendo, si puede, lo haga. Usted va a ver que termina todo mal. Todo termina mal. Pero hubo unos responsables, Hubo unos responsables. Y los responsables de esa falta de conocimiento de Dios en el pueblo fueron los sacerdotes. Y ahora, si ya entendemos esto en el Antiguo Testamento,
¿Será que para este tiempo esto también tiene relevancia para nosotros? Sí, hermanos, tiene relevancia. Mucha relevancia tiene. Porque si el día de hoy el pueblo cristiano o el mundo cristiano está tan degradado, el pueblo cristiano está tan, pero moralmente hablando, está tan mal las iglesias como están el día de hoy, los responsables son los líderes que están al frente. Los responsables son los pastores que están al frente. Acá nosotros no podemos irnos por la tangente. Somos responsables. Y es por eso que una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando el apóstol Pablo termina su viaje misionero, fíjense que Pablo reúne a los pastores en Éfeso en Hechos capítulo 20. Una de las primeras cosas que hizo Pablo como una rendición de cuenta pastoral, como una rendición de cuentas de que Pablo comprendía el trabajo que estaba haciendo. En Hechos capítulo 20 Pablo le dice, mire, mis manos están limpios, tengo mi conciencia tranquila delante de todos ustedes, porque nunca, durante todo el tiempo que estuve con ustedes, nunca me negué a enseñarles todo el consejo de Dios. Es decir, yo les enseñé todo. Es lo que le dijo Pablo a los pastores y hablando un poquito de todo el trabajo que él había hecho en esa región. Es decir, si en esa región había alguien sin el conocimiento del evangelio dentro de la iglesia, Pablo decía, no es por culpa mía, porque yo hice mi trabajo. Yo cumplí con mi función. Y yo creo que ahí pasa la cosa. Que nosotros, los pastores de este tiempo, tenemos que entender que nuestra función es enseñar la palabra de Dios a los hermanos. No somos responsables que si un hermano pecó, que si un hermano se fue al mundo. No somos responsables, pero no somos responsables si hicimos nuestro trabajo. Si hicimos nuestro trabajo. Si, como dice Pablo, si no nos negamos nunca a enseñar todo el consejo de Dios. Pero aquellos que no están enseñando todo el consejo de Dios, aquellos que simplemente quieren predicar con Biblia cerrada, porque les parece más cool predicar con Biblia cerrada, pues bueno, va a haber también consecuencias. Porque Pablo también le dice a Timoteo, fíjense con la cosa interesante, cuando Pablo envía a Timoteo a ser pastor en Éfeso, cuando usted lee la primera carta que le manda Pablo a Timoteo y lee la segunda carta que le manda a Timoteo, hay un énfasis particular en la demanda que Pablo le hace a Timoteo. Primero dice, Timoteo, predica. Timoteo, predica. Timoteo, te conjuro delante del Dios vivo. Predica la palabra, Timoteo. Predica la palabra. Timoteo, va a llegar el tiempo que no van a soportar la sana doctrina. No le va a gustar el evangelio. Pero aún así, Timoteo, predica, Timoteo. Predica, predica. No te dejes llevar que si les gusta, que si no les gusta. Predica, Timoteo. Ese es el énfasis de las dos cartas pastorales que Pablo le manda a Timoteo. Predica, predica. ¿Por qué? Porque los apóstoles entendían algo, hermanos, que muchas veces nosotros hoy no entendemos. Y es que el conocimiento es vital para la iglesia. Es vital para la iglesia. Así que aprovecho para decirles, hay que desechar esa mentira de que no necesito tener conocimiento bíblico. No, eso es el pastor. No, todo cristiano debe conocer las escrituras. Todo creyente debe conocer las escrituras. De hecho, la vida cristiana es una vida conociendo la palabra de Dios. ¿Dónde es que está manifestado Dios? Dios está revelado ¿en dónde? En su palabra. A veces hay gente que dice, líderes espirituales o pastores dicen, vamos a buscar a Dios. Dice, hermano, vamos a buscar a Dios. Ah, pero ¿cómo se busca a Dios? ¿Cómo se busca a Dios? Bueno, le resuelvo el problema. A Dios se le busca en las escrituras. Porque ahí es donde está. Cuando te dicen que busques a Dios, lo que a lo mejor te están queriendo decir, si no te lo ponen bastante claro, pero a lo mejor lo que te quieren decir cuando un pastor te dice busca a Dios o tienes que buscar a Dios, lo que te está diciendo es tienes que meterte en tu Biblia y tienes que meterte en oración. Así es que buscamos al Señor. En su palabra y en la oración. No hay otra manera bíblicamente donde se pueda encontrar al Señor. En su palabra y en la oración.
Allí es donde nos dice las Escrituras, en donde nosotros podemos encontrar a Dios. Así que le voy a compartir para finalizar algunos textos del Nuevo Testamento para que nosotros podamos ver que sí, la iglesia neotestamentaria sí estaba muy consciente de la necesidad del conocimiento que tenía que haber dentro de la iglesia de la palabra de Dios. Oseas denuncia a una generación que no solamente el pueblo desechó el conocimiento, sino aún los mismos sacerdotes desecharon el conocimiento de Dios, y por eso la nación se llenó, se plagó de pecado y finalmente fueron destruidos, porque finalmente el reino del norte cayó y se perdió el reino del norte. Pero en el Nuevo Testamento, los apóstoles guiados por el Espíritu Santo insistieron en la necesidad de que todo creyente, de que la iglesia debía darle importancia al conocimiento de Dios, bueno, para no ser destruidos también. Así que vamos a ver algunos textos acá. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, les va refutando un poco con algunos hermanos allí que cuestionaban su apostolado. Pablo le va a decir a ellos que él sí tenía conocimiento de Dios. Fíjense qué interesante. Pablo le va a decir a ellos, 2 Corintios capítulo 11, versículo 6, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo está diciendo, mira, yo sí es verdad que no soy un pastor, no soy un apóstol sin conocimiento. No, tenemos conocimiento, y lo que hemos transferido a la iglesia ha sido el conocimiento de Dios. Muy distinto a lo que no hicieron los sacerdotes en los días de Oseas. Efesios capítulo 1, versículos 16 al 17 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De Él acá es de Dios. Fíjese cómo la iglesia, Pablo dice, hermano, estoy orando al Señor, orando para que el Señor les dé conocimiento. Necesitamos conocimiento. Cuando hay conocimiento, no solamente que caminas verdaderamente con Dios, tienes comunión con Dios, sino también evita ser engañado, evita ser falseado por tantos falsos que se han levantado en este tiempo. El conocimiento de la palabra. Por eso es que las iglesias deben invertir todo el tiempo que fuera necesario en el conocimiento de la palabra. Tanto el que creyó como el que va a creer luego, el que llega a la iglesia y cree en Jesucristo, todos necesitamos conocimiento. En Hechos capítulo 4, luego de las primeras conversiones, ¿qué dice el pasaje? Y todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que el conocimiento es importante, hermanos. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de Cristo no se llega con ganas solamente, no se llega con deseos. Deseo llegar, no con deseos, no. Se llega con conocimiento de Dios. Se llega con conocimiento de la palabra. Más conocimiento de la palabra, más madurez espiritual. Más madurez espiritual. Avanzamos mucho más rápido a la estatura del varón perfecto. A la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra meta. Nuestra meta es llegar a ser como Él. No somos como Él todavía. Nos falta mucho todavía para ser como Él. Pero ese es el trabajo. Esa es la razón por la cual perseveramos. Es la razón por la cual no retrocedemos. Pero llegamos es con conocimiento. Es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de su palabra. Es el conocimiento de la santidad, de la verdad, la que nos va a llevar finalmente a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:9, Pablo sigue orando para que la iglesia tenga más conocimiento. Dice, y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 3, 7 al 8, Pablo acá no va a hablar cómo desechó todo, la vieja vida, todo, pero para perseguir el conocimiento de Jesucristo, el conocer más al Señor. Era la meta definitivamente de este gran apóstol del Señor. Filipenses 3, 7 al 8, Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo decía: no me interesa conocer más nada. Mi meta es conocer más a Cristo, más de Él, más de su vida, más de su persona. ¿Y dónde lo vas a aprender, Pablo? En las Escrituras. Luego el apóstol Pablo es también el que nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Pero el texto siguiente dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Así que creo que es bastante interesante que entendamos la vitalidad del conocimiento para la iglesia. Si la iglesia no vuelve a la palabra como realmente debe ser, si la iglesia no vuelve a retomar su rumbo de ser ese columna y baluarte de la verdad, como le dijo Pablo a Timoteo, definitivamente no tenemos idea de las tragedias que están en el futuro. La iglesia tiene que volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que volver a ser el centro en la iglesia. Y yo creo que es la única alternativa que tenemos, hermanos. Tenemos otro texto más, Colosenses 1:9, Pablo también sigue instruyendo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:10 también nos dice Pablo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué claridad! Y creciendo en el conocimiento de Dios. 1 Timoteo 2:4 nos va a decir: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este era el deseo. Pablo dice: este es el deseo de Dios. No solamente que los hombres sean salvos, sino que también vengan al conocimiento de la verdad, que conozcan la verdad. Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad es la palabra de Dios. Esa verdad está en la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Por último, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pedro, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, nos va a decir lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Me encanta y quise cerrar con este último texto de Pedro, porque Pedro dice: antes bien, mire, creced en la gracia. Y a lo mejor algunos dicen: quiero crecer en la gracia y hay que crecer en la gracia. Está bien, pero no vas a poder crecer en la gracia si no creces en conocimiento, mi hermano, mi hermana. Y de ahí la vitalidad del conocimiento. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Señor y Salvador Jesucristo, dice Pedro. Y el mismo Señor Jesús en Juan 17 decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre bueno, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que, hermanos, cerramos un poco, pudimos estudiar un poco este
texto de Oseas capítulo 4, versículo 6. Y miren todo lo que tenía atrás esta frase, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, el pueblo pereció por falta de conocimiento, pero hubo unas causas, hubo unas consecuencias, pero también existieron responsables. Así que es un ejemplo, es un espejo para nosotros en este tiempo, no caer en el mismo error que cayó el reino del norte, sino más bien hacer todo lo contrario. Hermanos, busquemos el conocimiento de Dios, busquemos más conocimiento de su palabra. Oremos al Señor para que las iglesias no solamente abran espacio para hacer otro tipo de cosas, sino que vuelvan los estudios bíblicos a las iglesias. Esto murió ya del siglo XX para acá, murió esto en muchas iglesias. La escuela dominical ya no existe en muchas iglesias. Oremos al Señor y hagamos sentir inclusive, hermanos, a los pastores. Usted como oveja que está, si tiene el pastor, dile, hermano, vamos a abrir estudio bíblico, hermano, vamos a abrir la escuela dominical, porque el pueblo necesita hoy más que nunca el conocimiento de Dios, hermanos. Así que espero que esto le haya sido de edificación, que también le haya sido de motivación. Usted puede empezar a estudiar la palabra usted solo, empieza a leer. Empieza a buscar al Señor ahí a través de su palabra. Lo que no comprende, lo que no entiende, pues bueno, en primer lugar tiene su pastor, acérquese a su pastor que le pueda ayudar. Y si en algún momento también necesita que yo le pueda ayudar, me puede escribir en mi correo, me puede escribir en los comentarios y estaremos a la orden para ayudarle en lo que podamos. Pero métase, no espere mañana, no espere bautizarse, no espere que le den un diploma, no espere que abran el seminario de su iglesia. Abra su Biblia y métase a leer, métase a conocer al Señor, porque acá hemos aprendido que solamente con conocimiento es que evitaremos ser destruidos. Ya nos veremos en otro video para seguir metiendo textos que algunos han sacado fuera de contexto, pero acá los estamos metiendo definitivamente en su real contexto. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.